Arrancamos entonces la jornada de esta tarde con la participación del doctor José Miguel Vivanco. Todos lo conocemos, ya ha participado en varias audiencias de la Corte Constitucional. Es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. En fin, todos los conocemos. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos también en esta oportunidad, doctor José Miguel Vivanco. Al contrario, es para mí un honor estar ante la Corte Constitucional de Colombia cuando se está tratando una materia de esta importancia. La finalidad de mi intervención es proporcionar a esta honorable Corte una reseña de estándares internacionales de derechos humanos que esperamos que la Corte tome en cuenta al pronunciarse sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Quisiera sostener, en primer lugar, que los derechos a contraer matrimonio y a formar una familia son derechos humanos fundamentales, que no se limitan a las parejas heterosexuales. En segundo lugar, argumentaré que el derecho a formar una familia está estrechamente vinculado con el derecho a la privacidad, que exige que los Estados adopten medidas positivas para proteger a parejas del mismo sexo, incluyendo que sean reconocidas legalmente. En tercer lugar, expondré los motivos por los cuales esta honorable Corte debería aplicar un estándar muy riguroso, muy exigente, al analizar si las normas colombianas aplicables a parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio violan el principio de no discriminación. Sobre la base de los derechos a la privacidad y a la no discriminación, Human Rights Watch considera necesario que esta Corte extienda el derecho a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. Como ha sido demostrado por organizaciones colombianas, a pesar de los limitados derechos y deberes reconocidos legalmente que tienen las parejas del mismo sexo en Colombia, estas no gozan de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Finalmente, concluiré que, ante la inacción del Congreso colombiano, esta Corte debería actuar para que se extienda el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. Partamos con el primer punto. El derecho a contraer matrimonio y a formar una familia son derechos fundamentales que los Estados deben tutelar. Estos derechos son derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho internacional no limita el reconocimiento de estos derechos a las parejas heterosexuales. No existe en los instrumentos internacionales una definición que indique que el matrimonio debe celebrarse solo entre un hombre y una mujer. Diversos órganos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño y otros, han rechazado los modelos únicos de familia. Asimismo, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado específicamente que las parejas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia. En el caso Atala contra Chile, la Corte Interamericana sostuvo que, comillas, cito, en el presente caso este tribunal constata que el lenguaje utilizado relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una, comilla, familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social y no en una familia excepcional, cierre de comillas, refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia, así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo punto. El derecho a contraer matrimonio y a formar una familia están estrechamente vinculados con el derecho a la privacidad, que exige que los Estados adopten medidas positivas para proteger a las parejas del mismo sexo, incluido su reconocimiento legal. Nuevamente, en el caso Atala, ante la Corte Interamericana, cito, el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja a la familia y a vivir en ella, reconocido en el artículo 17 de la Convención, según el cual el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, cierre de comillas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, ha señalado en una reciente decisión contra Italia, una decisión que se adoptó nada menos que el 21 de julio de este año, hace 9 días, el caso Oliari y otros contra Italia, que el derecho a la privacidad, dice el Tribunal Europeo,
exige a los Estados brindar un marco jurídico específico que otorgue reconocimiento y protección a las uniones entre personas del mismo sexo en su territorio. Si bien la decisión de la Corte Constitucional colombiana del 2011, que insta al Congreso a crear un marco jurídico para proteger a parejas del mismo sexo, es acorde con la decisión del Tribunal Europeo, el Congreso colombiano no ha promulgado leyes sobre la materia y esto genera una situación de incertidumbre que atenta contra los derechos de las parejas del mismo sexo. En este sentido, curiosamente, el Tribunal Europeo, en el caso Oliari, señala lo siguiente, comillas, la necesidad de recurrir reiteradamente a los tribunales nacionales para exigir un trato igualitario con respecto a cada uno de los diversos aspectos que conciernen a los derechos y obligaciones entre una pareja, equivale de por sí a un obstáculo no menor a los esfuerzos de los peticionantes por conseguir el respeto de su vida privada y familiar. Sigo citando al Tribunal Europeo. La actitud insistente de legisladores que hacen caso omiso de pronunciamientos de la Corte Constitucional italiana o recomendaciones contenidas en estos con respecto a la constitucionalidad y que ha perdurado durante un periodo significativo de tiempo, podría obstaculizar las responsabilidades que corresponden al Poder Judicial y, en el presente caso, posibilitó que las personas afectadas quedaran en una situación de incertidumbre legal que debe ser tenida en cuenta. Cierre de comillas. Paso al tercer punto. Limitar el matrimonio a las parejas heterosexuales viola el derecho a no ser discriminado y a la igualdad ante la ley. Incluso si esta Corte determinara que las parejas del mismo sexo no tienen un derecho fundamental a contraer matrimonio, negarles tal posibilidad, que sí existe para las parejas heterosexuales, vulnera el derecho a la igual protección de la ley. Según señalan organizaciones locales, a pesar de los limitados derechos y deberes reconocidos legalmente a las parejas del mismo sexo a través de la unión marital, de hecho, estas parejas no gozan en Colombia de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han determinado que la discriminación de personas LGBT, para poder ser lícita, debe superar una prueba rigurosa y muy exigente. En el caso Atala, la Corte Interamericana dispuso que, tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose además la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. Cierre de comillas, citando a la Corte Interamericana. También la Corte ha señalado que la orientación sexual, y estoy citando a la Corte Interamericana, la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación y, en tanto, toda distinción basada en la misma debe ser examinada bajo un examen de escrutinio estricto. No es suficiente que la medida sea idónea o exista una relación lógica de causalidad entre la misma y el objetivo perseguido, sino que debe ser estrictamente necesaria para lograr dicho fin, en el sentido de que no exista otra alternativa menos lesiva. De manera similar, el Tribunal Europeo ha determinado reiteradamente que las diferencias basadas en la orientación sexual deben estar justificadas por motivos particularmente serios, ya que afectan un aspecto íntimo de la vida privada de una persona. Último punto. Los derechos de las personas del mismo sexo deberían ser protegidos por esta Corte, dado que corresponde a la Corte intervenir cuando los derechos de minorías estén en peligro y no sean protegidos por la mayoría. Este es el rol que compete a los tribunales, según el derecho internacional. Por ejemplo, en el caso Atala, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comillas, la Corte dice, cuando un Estado es parte en un tratado internacional, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la Administración de Justicia, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Sigo citando a la Corte Interamericana. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado en el presente caso respecto a la proscripción de la discriminación por orientación sexual de la persona, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esto es consecuente con lo que han determinado otros tribunales nacionales, como en Argentina, Sudáfrica y en Estados Unidos, en situaciones similares. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió recientemente que, comillas, ciertamente la Constitución contempla que la democracia es el proceso adecuado para el cambio y siempre y cuando tal proceso no cercene dichos derechos fundamentales.
La dinámica de nuestro sistema constitucional es que las personas no necesitan esperar a que haya medidas legislativas para hacer valer un derecho fundamental. Una persona podrá invocar el derecho de protección constitucional cuando sufra un perjuicio, incluso si el público general no está de acuerdo y si la legislatura se niega a actuar. Eso dice la Corte Suprema de Estados Unidos. De forma similar, un tribunal en Argentina sostuvo lo siguiente en una decisión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, comillas, una interpretación que llevara al extremo la no justiciabilidad de las decisiones del Congreso, por un lado, anularía el diálogo de poderes que la propia Constitución sustenta, y por otro lado, podría producir el desamparo de los ciudadanos que pertenecen a minorías al quedar sujetos a lo que decidieran mayorías circunstanciales. Un último párrafo, nada más, y con eso concluyo. A modo de conclusión, quisiera reiterar que a la luz de los estándares internacionales descritos, sería apropiado y conveniente que la Corte Constitucional de Colombia proteja el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, debido a que, primero, el Congreso colombiano no ha actuado en este sentido. 2. Las garantías otorgadas actualmente a parejas del mismo sexo en las uniones maritales, de hecho, no son idénticas a las reconocidas a parejas heterosexuales unidas en matrimonio. Muchísimas gracias.